seguimos con más Uruguay Elige y nos quedaríamos una hora más, por supuesto, pero tenemos el básquetbol, Goes Unión Atlética, así que no podemos. Pero sí ya le damos paso a Elina porque preparó un material especial respecto, obviamente, a todo el tema de redes sociales, el impacto y el uso también de los candidatos en redes. Exacto. Contaros, todo tuyo. Bueno, voy a resaltar algunas ideas. Bien. Traje datos de 3 redes sociales, Instagram, después voy a hablar de Twitter. Bien. Y de YouTube. Bien, ¿Ah? perfecto. Y empezamos con Instagram. Ahí va. Vemos como en esta placa hice un análisis del último mes, digamos, cómo se había dado. Y esta es la evolución del promedio de posteos en Instagram por candidato. Vemos que no hay diferencias, hay una apuesta mayor del caso de Yamandu Orsi, lo vemos ahí como primero en todos, en términos de cuántos postea, digamos, cuántos posteos hace en la red, más allá de las interacciones que tenga. Entonces vemos que es bastante estable y tenemos algunos picos, pero tenemos una apuesta más importante del Frente Amplio en ese sentido. ¿Ah? Bien, después tenemos... Exacto, y después si vemos en el segundo gráfico, vemos la evolución de likes, exacto. Que ahí vemos un pico importante de Yamandu Orsi también, en términos de likes, de interacciones, que es el video justamente vinculado a lo que hablábamos recién, el video de Mujica. Ese post especial, digamos, que hubo, hizo que se generara ahí un pico a mediados de octubre. Esto de apostar a la figura de Mujica y a la emotividad es algo que parece haber rendido bastante, digamos, en su estrategia. También en el caso de los posteos que hizo Álvaro Delgado, vemos que la apelación a la familia son los que generan también estos picos, y la idea, que también era un recurso bastante utilizado por la calle Pou, de la apelación a la familia y esa cuestión. Y después algo interesante también en el caso de Ojeda es que el que tuvo más interacciones en términos de like es el video, que es algo que después vamos a ver también en YouTube, es el video de la pelea, es como el segundo video. El del Ojeda, boxeo. Exacto, tiene un primer video que parece ser más orgánico, que es el famoso del gimnasio, pero después el que genera más interacciones, tanto acá como en YouTube, es el de la pelea, el segundo, que ahí sí... en el caso de YouTube no tenemos como la inversión, o sea, no se disponibiliza la inversión que hay en amplificación de audiencia de ese video, pero pareciera ser eso, que hay como mucho más inversión en difundir esa segunda parte. Hace unos días tenía como 1 millón de visualizaciones. Ese video tuvo un anuncio previo de que se iba a lanzar. ¿No? Es decir, circuló antes lanzamiento de ese video. Entonces, porque a nivel de opinión pública parecía como el video del gimnasio era el que todo el mundo conocía y hablaba. Pero si vemos en términos de interacciones, es este que estamos viendo, este segundo video el que genera más interacciones. Y después en el caso de también otro que generó mucha interacción fue el spot de Pepe Vázquez, también es como el segundo, después de Mujica, ese otro que también apela a la emotividad. Ahí vemos algo que vemos en general en las redes sociales, que los videos que activan más, realmente son videos, porque en Instagram está la posibilidad también de imágenes estáticas, en este caso la apuesta es a videos y son los que apelan a la emoción y a la emotividad. Y una cosa interesante también para remarcar, que era algo que también decíamos en el caso del Frente Amplio, hay mucho seguimiento de recorridos. Se mencionan en el último mes 31 localidades del interior del país. O sea, hay un seguimiento que en el caso de Álvaro Delgado se mencionan 8 localidades, como indicador, digamos, de cuánto dan cuenta de sus recorridos y cuál es el contenido que proponen en esos videos. Ahí lo que vemos en pantalla. Exacto. Es inversión meta por candidato. Bueno, acá hay cosas interesantes. Esto es, primero tenemos en dólares, y en los últimos 7 días, 12 de septiembre al 18 de octubre, Meta disponibiliza, no desagrega entre Facebook y Instagram, acá están las dos redes consideradas. Pero vemos que en los últimos 7 días tenemos ahí el que aparece como primer cuenta que invierte son las cuentas centrales, en este caso de Andrés Ojeda, presidente. Después tenemos convocatoria sereñista, que en los últimos 7 días ha tenido una inversión fuerte en campaña.
Y esto me parece interesante. En tercer lugar aparece esta cuenta de Blancos con Ojeda. Que eso generó otra denuncia. Que generó, exacto, que generó denuncia. Sartori, mira. Y después Sartori, que Sartori yo lo venía monitoreando y no había tenido tanta inversión, pero en los últimos 10 días, más o menos, empieza a tener una inversión fuerte y hay como un segundo escalón que se da ahí. Después la cuenta central de Yamandu Orsi, que si vemos los últimos 30 días, el último mes, vemos que la cuenta de Yamandu Orsi es la que genera más inversión. Pero me parecía interesante ver este recorte, digamos, de los últimos 7 días. Después Álvaro Delgado con una inversión menor, el MPP, La Amplia, Espacio 40 y Javier García, que tienen menor inversión. Pero si vemos en la próxima placa, podemos ver la cantidad de anuncios que se hacen. Que esto me parece un indicador interesante porque da cuenta de dos cosas. Uno es de la segmentación de la campaña y del tipo de contenido. O sea, en el caso puede ser que haya muchos spots que sean iguales, pero que se segmente las poblaciones diferentes, digamos, en el pago. Y puede ser que la cuenta, como es el caso que pasa del Espacio 40, que tiene muchos spots de todas las actividades que va haciendo, entonces quiere mostrar ese despliegue, entonces en términos da cuenta del contenido y de la estrategia. Generalmente las cuentas centrales, como Andrés Ojeda presidente, Yamandu Orsi presidente, tienen menor cantidad porque tienen una estrategia en los últimos 7 días más cachol, o sea, de llegar a todas las poblaciones. Si hacíamos este mismo análisis 30 días antes, era mucho más segmentada y mucho más focalizada. De hecho, la cuenta de Andrés Ojeda, por ejemplo, tenía una segmentación de interés específica de animalismo, por ejemplo, de personas que veías, porque disponibiliza cuál es la segmentación que hace, y veías eso. En cambio, la estrategia de los últimos 7 días es más de las cuentas chicas, de segmentar y amplificar contenidos pequeños, y de las cuentas grandes más de llegar a un público general, porque ya estamos como hacia el final. El tirón, exacto, el tirón final. Un comentario muy cortito sobre eso, ¿no? También porque cuando uno cae en la tentación de decir no está pasando nada en la campaña, hay que reformular y decir yo no estoy viendo nada en la campaña, ¿no? Y eso me parece fundamental en este momento en el cual todos estamos en nuestras cámaras de eco, etcétera. Esta cuestión de la fragmentación, que básicamente quiere decir que hay un montón de contenido que no lo vas a ver, que no te va a llegar porque no sos el público objetivo para ese contenido, en términos concretos de que se está pagando para llegar a un público objetivo con cierta edad, en ciertas localidades, con cierta ubicación. Entonces, ese riesgo para los que estamos en el análisis político de decir cuánto no estamos viendo. Pueden estar pasando un montón de cosas por debajo de la epidermis de la campaña y que no las vamos a ver por nuestras propias cámaras de eco, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Eso es bien interesante. Y después Twitter. En Twitter. Si vemos en Twitter, hay una estrategia bien diferente de los 3 candidatos. Si vemos en general la evolución promedio diario de posteos, por ejemplo, en el último mes, Andrés Ojeda tiene 17,8 posteos por día. O sea, es un montón, si lo vemos así. Y Yamandu Orsi 3,6 y Álvaro Delgado 3. Pero si vemos, en el caso y habla un poco de lo que hablábamos antes de estas campañas mucho más personalistas, si vemos un 88% de esos posteos son retuiteos. No son propios. Bien. De hecho, si vemos en términos de posteos propios, Yamandu Orsi y Álvaro Delgado está por encima de Ojeda, que es un poco también lo que pasaba en Instagram. O sea, la mayoría de los posteos solo tiene 7 posteos en el último mes propios en Instagram, y el resto son todos reposteos de, sobre todo, entrevistas que le hacen. Y acá pasa lo mismo en Twitter. Y ahí vemos, es un indicador bien importante de este personalismo, digamos, en la campaña, ¿no? Este perfil que le está dando de su vida personal, entrevistas sobre su historia. Entonces, creo que es un indicador interesante de esto. Sí. Vamos a pasar a YouTube, porque no quiero que nos quede eso afuera, porque estamos con 3 minutos nada más. Bueno. Perdón. Bueno, esto es lo último que hoy mencionaba de YouTube, que son la evolución de los videos de YouTube. Acá vemos un pico que fue cuando se dio el acto en San Carlos de Yamandu Orsi, que las prioridades país, y después vemos al final, lo interesante de estos picos al final, que esta estrategia de YouTube, que es algo que en el caso de Yamandu Orsi ha sido y lo hablábamos hoy con Eduardo, sobre todo de shorts, de muchos videos cortos, que son los que generan como esos picos y esa mayor presencia en esta red y esa apuesta por esta red social.
Y después si vemos la última que tiene que ver con las visualizaciones, que era la que comentaba hoy. Este pico tiene que ver con este video que hablábamos hoy de la pelea. Y una cosa interesante que también me parecía significativa en el caso del Frente Amplio, uno de los que tiene más visualizaciones en YouTube es la versión del jingle de Plena. Sí, está muy bueno. Es que mucho más que el jingle original. Entonces ahí habla también del público, exacto, y qué es lo que está activando. Me parecía un indicador que era interesante. Siempre nos queda poco tiempo, pero qué interesante, la verdad. Gracias a todos por estar hoy acá y volcar todas sus reflexiones respecto a la campaña, ya sea la campaña que vemos en los medios, pero también la de redes, y cuánto impacta también eso después en la votación del electorado, ¿no? Gracias, Mauro. Gracias, Eduardo, y gracias, Elina. Gracias a vos. Nos vemos el jueves. Expectativa, misterio. Gracias por estar acá. Nos vemos el martes que viene, post elecciones, a ver qué va a pasar.